Vamos a... Bien, vamos a esperar ahí que un minuto más y ya largamos, porque no sé si están entrando mucho más o no. Así que, pero como ya somos bastantes, y 5, bueno, 13 y 5 en punto, así que ahí nos lanzamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva reunión del Seminario de Historia y Libertad. Hoy tenemos nuevamente al amigo Ricardo López Gótic. Hago igual la presentación, es profesor de Historia por la Universidad de Belgrano, estudió profesorado de Historia en la Universidad de Belgrano, como yo allá en la década de los 80. Luego se doctoró de Historia en la Universidad Karlova de Praga y actualmente es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Belgrano. Ha sido director de Museos y Preservación Patrimonial en la provincia de Buenos Aires. Es autor de diferentes libros, sobre todo de temas relacionados con parte de la historia de Europa Oriental, de la que hoy nos va a hablar, ¿no? Hoy nos va a hablar sobre Gorbachov y su legado, a pocas semanas de la muerte de Gorbachov, que nos vuelva a poner en contexto un poco por qué la figura de Gorbachov es importante, e inclusive, y después eso quizás a lo largo de la charla lo podemos hablar, cómo nos interpela hoy Gorbachov versus Putin, o sea que cómo ha cambiado Rusia en 30 años, ¿no? Cambió extraordinariamente con Gorbachov y con la salida de Gorbachov también volvió a cambiar, no sé, me da la sensación como que retrocedió. Entonces, Ricardo nos va a hablar ahí un rato, mientras él quiera, tiene vía libre para hacerlo, y luego, como siempre hacemos, una vez que él termina de hacer la presentación, ahí ustedes pueden escribir donde dice preguntas y respuestas o en el chat, y vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que surjan en la medida de lo posible. Siempre hago esta aclaración porque a veces podemos y a veces no podemos, ¿no? Así que, y aprovecho, y antes de darle la palabra, así aviso de nuestra próxima participante en este ciclo de charlas, va a ser Silvia Mercado, que nos va a hablar sobre su nuevo libro, El presidente que no quiso ser, ¿no? Un texto que acaba de salir, que todavía no es historia, pero que habla de la política argentina y seguramente de la idea de la libertad y tal. Así que eso va a ser el día 9 de noviembre. O sea, el miércoles que viene, ¿no? El otro, dentro de 2 semanas. Así que ahí están invitados para anotarse. Bueno, Ricardo, gracias por aceptar nuevamente participar. Esta es la segunda vez en este año. Así que te escuchamos. Adelante. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por invitarme a participar una vez más este año en el Seminario Historia y Libertad, y muchas gracias a la Universidad del SEMA por estos espacios tan importantes de reflexión en torno a algo que ya es historia, ¿no? Porque Mikhail Gorbachev ya es historia. Eso es lo que me encuentro con mis alumnos en la universidad, que claro, ellos
nacieron después de toda la caída de la Unión Soviética, con lo cual ya parece una historia muy lejana. Pero para nosotros fue incluso bastante contemporánea y de hecho todo lo que fue el derrumbe del socialismo real en Europa Oriental es lo que me alentó después a hacer mi tesis doctoral y empezar a especializarme en esa parte del mundo. De modo que para mí lo que ocurre en torno a la etapa de Mikhail Gorbachev como secretario general del Partido Comunista es bastante importante. Lo cierto es que mi visión sobre Gorbachev tiene que ver con una persona que fracasó exitosamente. ¿En qué sentido? Primero, Gorbachev no buscó la democratización de la Unión Soviética, no buscó el fin del marxismo-leninismo, ni buscó la disolución de la Unión Soviética. Todo eso ocurrió a pesar de él, a pesar de todas sus políticas que en realidad apuntaban al fortalecimiento de la Unión Soviética, aunque con otro esquema completamente diferente. Por eso puede hacer referencia a lo que él obtiene como un legado, y para poder comprender el escaso margen de acción que él tenía con un sistema que ya estaba moribundo. Es decir, en los años 70, la Unión Soviética y lo que en ese momento se llamaba el Segundo Mundo, porque hoy hablamos del primero y del tercero, pero el Segundo Mundo existió, y era el del socialismo real y el de las economías centralmente planificadas. Es decir, hubo un segundo mundo que se derrumba entre 1989 y 1991, pero que no fue nada sorpresivo. Para quienes participan en estos seminarios, saben que hubo una cantidad de autores que fueron anticipando el fracaso del socialismo real. Ludwig von Mises ya en los años 20 interpelaba a varios autores socialistas diciéndole, bueno, ¿y cómo va a funcionar este sistema? Incluso el mismo Hayek también empieza a plantear las deficiencias del sistema de la economía centralmente planificada y con economías totalmente estatales, así como otros autores fueron mostrando las falencias de este sistema desde el punto de vista político, social, es decir, desde muchos ángulos este sistema estaba fracasando. Pero fue un declive que duró varias décadas. O sea, no es que de repente se derrumba esto. Esto es un edificio que empieza a mostrar rápidamente fisuras, logra mantenerse por varias décadas e incluso se sobreexpande de un modo absolutamente suicida cuando uno lo ve en el tiempo, pero se sobreexpande e incluso buscó sostener a otros países. Es decir, no podía consigo mismo, pero a pesar de eso intenta financiar durante varios años a otros sistemas, a algunos parte del bloque y otros no. Y bien, lo cierto es que estaba bastante claro ya en los años 70 que, por un lado, el marxismo-leninismo ya había perdido eh, su, su magia, por llamarlo de alguna forma. Es decir, es interesante observar cómo en otras latitudes se veía el marxismo-leninismo como una alternativa de futuro, pero esto había perdido todo su encanto y toda su legitimidad en los países que estaban dentro del bloque soviético. Es decir, la Unión Soviética, Europa Oriental, es decir, ya habían perdido toda su esperanza de que este sistema pudiera funcionar. Eso es un dato fundamental a tener en cuenta y que de hecho lo que va a ocurrir en el bloque soviético, cuando me refiero al bloque soviético estoy hablando de Europa Oriental y la propia Unión Soviética, es que viraron hacia posturas cada vez más nacionalistas. Por eso es que este nacionalismo ruso que hoy estamos viendo con Putin, en parte es legado de esa etapa. Desde 1964 hasta 1982, la posición de secretario general del Partido Comunista Soviético era Leonid Brezhnev. Esta figura bastante extraña porque intenta de alguna forma volver al estalinismo, pero sin reivindicar a Stalin y sin la dinámica totalitaria y absolutamente histérica con esos juicios y purgas masivas
de las etapas de los años 30 hasta los 50, Brezhnev intenta de alguna forma consolidar el sistema y lo cierto es que va a aplicar lo que se llama la doctrina Brezhnev. Esa doctrina que sobre todo se aplicó a Europa Oriental como consecuencia del intento del socialismo con rostro humano en Checoslovaquia en 1968, lo que conocemos como la Primavera de Praga con Alexander Dubček, es que el propio sistema se da cuenta que no tiene margen para reformas y por consiguiente lo que se les exigía a los países de Europa Oriental es que se mantuvieran dentro del Pacto de Varsovia y que siempre siguiera gobernando en forma hegemónica el Partido Comunista. Digo hegemónica porque había otros sellos de goma, otros partidos que en la práctica no tenían ninguna incidencia, pero que se mantenía esos partidos como una fachada para que los ingenuos de siempre en la parte occidental dijeran, no, hay democracia, hay partidos, hay elecciones. Ya estaba establecido cuántas bancas tenía cada partido, esto ya estaba en las constituciones de toda Europa Oriental, es decir, era una gran farsa, pero que en realidad funcionaba como un sistema de disciplinamiento social y demostrar lealtad inquebrantable al Partido Comunista en tanto vanguardia del proletariado. Es decir, la doctrina Brezhnev estuvo bastante presente y de hecho Mikhail Gorbachev en julio de 1989 va a declarar que esa doctrina ya no tenía vigencia. Pero bueno, Brezhnev muere en 1982 y Andropov, que era el director de la KGB, que era uno de los más influyentes dentro del Politburó, pero Andropov muere en 1984, y ahí lo sucede Konstantin Chernenko, y que apenas dura un año, es decir, muere también en 1985. Lo que ocurría es que desde Nikita Khrushchev en adelante, básicamente los miembros del Politburó y de los principales cargos de la función pública eran siempre las mismas personas. Es decir, no variaba eso, durante 25 años fueron las mismas personas ocupando los puestos principales, y esto se fue convirtiendo en una gerontocracia, es decir, era un grupo de ancianos que se mantenía aferrado al poder y que por consiguiente esa segunda generación de líderes soviéticos no permitió durante varios años el ascenso de nuevas figuras. Tengamos en cuenta que Lenin y Stalin fueron la primera generación de líderes soviéticos. Ellos estuvieron en la revolución bolchevique y obviamente en toda la etapa anterior. Pero Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko son la segunda generación de líderes soviéticos, es decir, no estuvieron en la revolución bolchevique, ellos heredan ese sistema, lo mantienen y de hecho mantienen básicamente lo que les legó Stalin. Y ahora vamos a ver cómo es que en 1985 asume como secretario general del Partido Comunista Soviético Mikhail Gorbachev, que tenía 57 años. Es decir, va a ser el primero y único de la tercera generación de líderes soviéticos y que asume en 1985, y ahí es donde va a dar un giro bastante significativo. Pero, ¿qué ocurría en la Unión Soviética? Ya en periodo de Brezhnev se advertía que había una importante brecha tecnológica con respecto al mundo occidental, y por otro lado, en los años de Carter, el único mandato que tuvo Jimmy Carter como presidente, ahí va a haber un retorno a la Guerra Fría en toda su intensidad. Es decir, hubo un periodo, lo que llamamos la distensión, que va a ser el periodo en el que coinciden Nixon y Brezhnev, y Ford y Brezhnev, pero sobre todo a partir de 1979 se vuelve la Guerra Fría con toda su intensidad por, sobre todo, la invasión soviética a Afganistán del año 79 y también por la revolución sandinista en Nicaragua, que instala a Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, ¿no? Pareciera ser que estamos hablando de los mismos temas que en 1979. Bueno,
Lo cierto es que esto restaura la Guerra Fría con toda su intensidad. En 1980, en las elecciones generales en Estados Unidos, Carter cae derrotado frente a Ronald Reagan. Tengamos en cuenta que Carter tenía un serio problema económico, con inflación, con desempleo, la crisis de los rehenes en Teherán, la guerra de Afganistán, el inicio del régimen sandinista en Nicaragua, es decir, tenía una situación internacional e interna sumamente complicada y por eso pierde la elección frente a Ronald Reagan, quien asume el 20 de enero de 1981. Y ahí lo que vamos a ver es que Reagan tenía una postura de llevar a la quiebra económica a la Unión Soviética. Es decir, ya se veía que la Unión Soviética estaba en un gran declive económico, pero lo que hace Reagan es incentivar la carrera armamentista para llevar al quiebre económico a la Unión Soviética. Es decir, básicamente acelerar el derrumbe soviético. Señala Vladislav Zubok que en los años 70 la Unión Soviética sostenía 60 países en el mundo. 60. Es decir, uno cuenta los países del Pacto de Varsovia, los países del campo socialista, y no llegan a 60. Y esto significa que sostenía a otros países, es decir, países africanos, países de América Latina, países de Asia, enviaba financiamiento, cuando en realidad no podía sostenerse a sí mismo. Es decir, acá había un problema bastante serio. Por otro lado, se estima que directa o indirectamente el 70% del PBI soviético estaba destinado a la carrera armamentista, ya sea el arsenal nuclear, la investigación científica en armas, el ejército, la armada, la fuerza aérea, es decir, directo o indirectamente estaba vinculado a la carrera armamentista. No obstante, había una gran brecha tecnológica. En la Unión Soviética durante muchos años se supuso que la informática, por ejemplo, era una ciencia burguesa, con lo cual no la estudiaron hasta que finalmente se dieron cuenta de su utilidad. Es decir, por una serie de prejuicios ideológicos también habían quedado muy atrasados con respecto a Occidente. Pero ¿qué hace Reagan? Además de incentivar la carrera armamentista, es decir, con la carrera nuclear, también va a formular ya públicamente en 1983 lo que se conoció como la Iniciativa de Defensa Estratégica, o Star Wars, como se lo popularizó en ese tiempo, que era la militarización del espacio. Es decir, era el proyecto de instalar un paraguas antimisiles atómicos con satélites que podían interceptar los misiles balísticos en su trayectoria, con lo cual ahí se quebraba el equilibrio del terror. Es decir, la idea de la destrucción mutua asegurada quedaba totalmente obsoleta. Es decir, por más que la Unión Soviética tuviese un gran arsenal nuclear, esto se convertía obsoleto si ese paraguas podía interceptar a los misiles balísticos en su trayectoria, con lo cual se volvía completamente obsoleto e inútil. Es decir, estaban volcando el 70% de su PBI a algo que ya no era útil. De modo que, de hecho, la retórica de esos años lo planteaba Reagan como un gran belicista que quería llevar adelante una tercera guerra mundial atómica. Muchos científicos e intelectuales en Occidente se sumaron a esta idea, pero lo cierto es que cuando asume Gorbachev, se da cuenta de que tenía que hacer una serie de reformas internas en la Unión Soviética para poder mantener el sistema. Es decir, se encontraba que el 70% del PBI estaba volcado a una carrera armamentista, básicamente, y lo podríamos decir con mucha ironía, comprando arcos y flechas, ¿no? Es decir, no servía. Y por otro lado, que la propia población soviética tenía niveles de vida muy bajos. Esto siempre hay que recordar, ¿sí? Tenían serios problemas de vivienda, de alimentación, de productividad, de salud, de educación, es decir, en comparación al bloque occidental, y siempre hay que recordar que el socialismo prometía ser una etapa superadora del capitalismo en cuanto a niveles de vida. Es decir, no es que era un sistema que proponía el pobrismo y una vida bucólica, mirando
el atardecer, no, prometía ser una sociedad hiperindustrial con niveles de vida muchísimo más elevados que los del capitalismo, ¿sí? Y en esa promesa estaban muy atrasados. Bien, y en ese esquema es que Gorbachev va a plantear una serie de políticas que en los años 80 y 90 quedaron como parte del vocabulario habitual. Uno va a ser perestroika. La perestroika significaba la reestructuración básicamente de la economía soviética. Es decir, poder volcar los recursos escasos de la economía soviética hacia la población civil. Y por el otro lado, lo que va a plantear es lo que llamaba glasnost, es decir, la transparencia del Estado soviético, porque el Estado soviético era totalmente opaco respecto a la población. Es decir, lo que se daba en los sistemas totalitarios es que la vida de las personas, la vida privada de las personas era transparente a los ojos del Estado, pero lo que acontecía dentro del Estado era absolutamente opaco respecto a la población. Entonces Gorbachev se plantea esto. Yo voy a indicar dos situaciones que mostraban la obsolescencia y el fracaso de este edificio soviético. Uno fue el accidente nuclear de Chernóbil. Ahí es donde no hubo ningún ataque nuclear, no hubo ninguna conspiración, simplemente la central nuclear de Chernóbil colapsa, ¿sí? Por la falta de mantenimiento adecuado de las centrales nucleares que había en la Unión Soviética. En todo el bloque soviético y del socialismo real había un serio problema respecto al cuidado del medio ambiente. Es decir, había bosques contaminados, ríos contaminados, hay un archipiélago que está en el norte, en el océano Ártico, que es el archipiélago de Nueva Zembla, en donde era el cementerio de submarinos nucleares. Ahí nacieron una gran cantidad de niños con deformidades. Es decir, esto era algo que ya venía ocurriendo, y lo de Chernóbil no solo muestra la obsolescencia de la infraestructura soviética, sino que además esta práctica del ocultamiento, que inmediatamente lo que se busca es ocultar, negar que este accidente está ocurriendo, hasta que esto es inevitable. Pero lo que inmediatamente hacen todos los líderes soviéticos, incluyendo al propio Mikhail Gorbachev, era ocultar, ¿no? Es decir, era una práctica muy habitual. Hubo otra situación, y es hasta muy entretenida, en comparación a la de Chernóbil, que dejó una gran secuela de enfermedades y muertes, y hasta el día de hoy sigue siendo un área contaminada, pero hubo otra situación, hasta que podría ser una picardía estudiantil, como fue cuando el joven Matías Rust, en un avioncito, sobrevuela, entra al espacio aéreo del Pacto de Varsovia, entra a la Unión Soviética y baja en Moscú. Es decir, cómo es que ese enorme aparato de defensa que tenía la Unión Soviética no pudo detectar una picardía juvenil como la de Matías Rust, que se da el lujo de volar miles de kilómetros sobre el espacio aéreo del Pacto de Varsovia sin ser detectado y bajar ahí como si fuera una picardía adolescente. Bien, es decir, todas estas señales daban una idea de que se estaba malgastando una fortuna en algo que no servía. Ahí es donde Mikhail Gorbachev plantea estas dos ideas, perestroika y glasnost. En realidad, Gorbachev, y acá esto que sea, primero no tenía mucha idea de lo que acontecía más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Hay un dato muy interesante. Él descubre, por ejemplo, la existencia de autores marxistas no leninistas, ya siendo secretario general del partido. ¿Y a esto qué me refiero? Por ejemplo, descubre la escuela de Frankfurt. Es decir, no estoy hablando de autores burgueses, liberales, capitalistas. Estoy hablando de la escuela de Frankfurt. Había un enorme desconocimiento sobre incluso de autores marxistas dentro de la Unión Soviética si no respondían al canon estrictamente ortodoxo soviético. Es decir, no tenían un gran conocimiento sobre lo que acontecía más allá de las fronteras. Por otro lado, ¿en qué se formó el propio Gorbachev? Él estudió marxismo, es decir, la carrera que estudiaban todos aquellos que querían ser
funcionarios del partido, no se estudiaban otras carreras, él estudió marxismo, su mujer también estudió marxismo, es decir, estaban formados en un molde muy rígido, sin otras interpretaciones ni lecturas, con lo cual ahí vemos por qué él va a tomar una serie de decisiones completamente desacertadas a lo largo de sus 6 años como secretario del partido. Y por otro lado, lo que va a ocurrir es que nunca llegó a plantear concretamente qué es lo que él quería, ¿no? Él hablaba del nuevo pensamiento, por ejemplo. Y la verdad es que el nuevo pensamiento, ni siquiera los propios intelectuales llegaban a entender cuál era el alcance. Pero sí, en lo inmediato, él desplaza a una serie de funcionarios que venían arrastrando desde la crisis de los misiles hasta los años 80, lo desplaza, y ahí es donde va a instalar a Edward Shevardnadze como ministro de Relaciones Exteriores. Shevardnadze no tenía experiencia internacional, no tenía conocimiento sobre el tema, y es precisamente por eso que Mikhail Gorbachev lo instala en esa función. Parece Argentina, ¿no? Es decir, buscan a aquel que no tuviera la menor idea para instalarlo en ese cargo. ¿Por qué? Porque ese era el modo que entendía Gorbachev que iba a poder manejar las relaciones exteriores, es decir, colocando a alguien que no le pudiera hacer sombra y que fuera absolutamente manipulado. ¿Por qué hace esto Gorbachev? Porque él quería llevar adelante las relaciones exteriores. Lo que ocurre con Gorbachev es que básicamente los 6 años de su mandato, él se va a dedicar a la política exterior. Y el presupuesto del que partía, que era erróneo, pero él partía de este presupuesto, es que el mundo convergía hacia algún tipo de socialismo. Es decir, que en Occidente, es decir, que estuvieran Reagan en Estados Unidos, Helmut Kohl en Alemania, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, era anecdótico, ¿no? Esa etapa conservadora era anecdótica, que el mundo iba a converger hacia algún tipo de socialismo en el que se iba a suavizar el carácter estalinista, ¿no? Pero que básicamente el segundo y el primer mundo iban a converger hacia un tipo de socialismo. Esto es lo que se desprende de una serie de informes y de los think tanks que le proveían de informes al propio Gorbachev. Esto está muy bien estudiado por Jacques Levesque, que es un historiador canadiense, que tuvo acceso a las fuentes utilizadas por Mikhail Gorbachev y partía de este presupuesto. Entonces, para él era como, bueno, ganar tiempo mientras hubiera líderes conservadores en Occidente. Bueno, él ganaba tiempo porque en pocos años iba a haber un recambio importante y el mundo iba a converger hacia un mismo tipo de socialismo. Eso por un lado. Por el otro lado, Gorbachev, cuando se reúne en las reuniones cumbre con Ronald Reagan, él partía de la base de que Reagan quería la Tercera Guerra Mundial. Y ahí se encuentra con que Reagan, en su segundo mandato, recordemos que él es reelecto en 1984 por un amplio margen, se encuentra con que Reagan era muy receptivo a la idea de hacer un nuevo acuerdo de misiles, ¿no? Es decir, lo que se va a conocer como el SALT II. Se era muy receptivo a esto. En la primera conferencia de Ginebra, donde se encuentran, Gorbachev iba con muchas prevenciones, se encuentra con esto. Después en la conferencia de Reykjavik se encuentra con que el propio Reagan es el que empieza a hablar de armas nucleares cero, es decir, el antiguo belicista que quería la Tercera Guerra Mundial estaba planteando la eliminación de todas las armas atómicas, ¿no? Con lo cual dejaba muy descolocado a Gorbachev, pero se encuentra con alguien muy receptivo. ¿Y por qué Gorbachev se dedica a la política exterior de una forma casi total? Porque justamente él quería terminar con la carrera armamentista, desarmar ese gran arsenal atómico, no quiere decir enteramente, pero reducirlo sustancialmente, reducir una cantidad de focos de conflicto que tenía, Nicaragua, Afganistán, África, ¿no? Porque la Unión Soviética sostenía guerras en África, si bien los soldados eran cubanos, pero la financiación y las armas eran soviéticas.
en Angola, en Mozambique, en Etiopía. Es decir, había una enorme cantidad de focos de conflicto en los que intervenía la Unión Soviética y él trata de desarmar eso. Por otra parte, lo que plantea a los líderes de Europa Oriental es que hicieran también su perestroika y glasnost. Ahora bien, cuando uno lee el libro Perestroika de Gorbachov, que fue un bestseller, ¿no? En los años 86, 87, fue un gran bestseller. Bien, hay que entrar a ese libro porque ahí nos encontramos las limitaciones de Gorbachov. Es decir, él no estaba dispuesto, por ejemplo, a hacer una crítica a los crímenes cometidos por Stalin. Es muy interesante eso. Es decir, él dice, bueno, eso ocurrió porque era la revolución, ¿no? Y el Holodomor lo disfraza y lo que fueron las hambrunas de ese periodo lo justifica bastante. Claro, porque no podía desarmar toda la narrativa del Estado soviético que en definitiva él estaba heredando. Pero por otro lado, el propio Gorbachov se encarga de decir que él lo que quiere hacer es volver a las raíces leninistas del sistema. ¿En qué sentido? Él lo que se propuso como perestroika era algo parecido a lo que fue la NEP, la nueva política económica, establecida por Lenin a partir de 1922, en la que después de la guerra civil en el ex imperio ruso, claro, se generó una gran hambruna con el comunismo de guerra, las requisas sistemáticas de alimentos, la matanza de campesinos. Bueno, entonces Lenin lo que dice, bueno, vamos a utilizar algunos mecanismos de la economía de mercado, oferta y demanda, que los campesinos puedan vender libremente sus productos en los mercados locales. Esa simple medida permite que se termine la hambruna en la Unión Soviética, y esto dura hasta 1929, cuando Stalin comienza los planes quinquenales y la colectivización de la agricultura y la hiperindustrialización de la economía. Pero esto permite a la Unión Soviética alimentarse, sobre todo, y tener cierta estabilidad entre 1922 y 1929. Gorbachov quería volver a eso, ¿no? Pero tampoco tenía muy en claro hasta dónde podía dar un margen de autonomía. Ya estaba la economía con las granjas colectivas, y acá hay algo muy interesante. La propia Unión Soviética tenía que importar alimentos, ¿no? Es decir, y esto es muy interesante compararlo con el mundo de hoy, ¿no? Hoy vemos que hay una crisis alimentaria mundial porque Ucrania y Rusia están en guerra y son dos grandes proveedores de alimentos. Pero en los años 70 y 80, la Unión Soviética compraba alimentos. De hecho, Argentina, en la última dictadura militar, vendía alimentos a la Unión Soviética. Es decir, es como si la provincia de Buenos Aires tuviera que importar cereales. Algo está funcionando mal para que ocurra algo así. Bien, lo cierto es que el propio Gorbachov nunca le dio una gran importancia a la economía doméstica, a la sociedad interna, eliminó varias barreras de la censura, ahí es donde los soviéticos pudieron acceder a distintos medios de comunicación, a lectura, empezaron a entrar revistas, libros, pudieron ver el cine de lo que ocurría más allá, pudieron viajar muchos, y lo que provoca esto es que, por un lado, Gorbachov se coloca en una posición muy endeble, porque, y esto es lo que señalaba Tocqueville en el antiguo régimen de la revolución, es decir, genera cambios, pero aquellos que están de acuerdo con los cambios tienen cada vez más expectativas aceleradas de cambio. Y por otro lado, los del viejo régimen, el antiguo régimen, querían que todo se mantuviera como estaba hasta ese momento. Es decir, Gorbachov se ubica entre los estalinistas que querían mantener todo el régimen de un verdadero apartheid, como era el de la nomenclatura, con todos sus privilegios respecto a la gran masa de la población, y por otro lado aquellos que querían los cambios más acelerados posibles. Y él estaba en una posición intermedia, no podía es decir, conformar a ninguna de las dos partes. Es decir, hay un ala reformista que va a empezar a exigir cambios cada vez más rápidos, y los otros, los neoestalinistas, que quieren mantener el status quo. Por otra parte,
cuando Gorbachov plantea esto de perestroika y glasnost hacia Europa Oriental, tampoco da indicaciones. Lo que ocurría es que precisamente esos regímenes siempre obedecían, pero como él no daba instrucciones precisas, bueno, no sabían qué tenían que hacer, tampoco lo hubieran aceptado, pero lo cierto es que tampoco tuvo ese nivel de intromisión que hubiera requerido. Por otro lado, Gorbachev veía que la propia Europa Oriental se estaba resquebrajando. Es decir, en 1989, el 4 de junio, se dan las elecciones semilibres en Polonia. Ahí Solidaridad gana todas las bancas que estaban en disputa, es decir, un tercio del Parlamento eran elecciones semicompetitivas y semilibres. Bueno, ahí Solidaridad gana. En 1989, también durante el verano boreal, Hungría abre sus fronteras con Austria y esto genera una gran migración de alemanes orientales hacia Austria y después hacia la República Federal Alemana. Y en ese contexto es que Gorbachev va a anunciar primero el fin de la doctrina Brezhnev, es decir, no va a intervenir militarmente en los países del socialismo real para sostenerlos. Esto fue muy importante. Y por otro lado, de un modo un poco jocoso, pero también en serio, se plantea lo que se llamó la doctrina Sinatra. Es decir, la doctrina Sinatra significaba que cada país iba a seguir a su manera, ¿no? On my way. Bueno, esto lo plantea Shevardnadze. Al principio se rieron un poco con esto, pero precisamente los acontecimientos de Polonia, de Hungría, de la Alemania Oriental, van demostrando que en realidad Gorbachev no quería seguir sosteniendo los países de Europa Oriental. Pero tampoco llegaba a ser las reformas internas. Es decir, él busca reducir el gasto militar, pero nunca tiene los recursos suficientes para volcarlos a la infraestructura, a la salud, a la educación, a la vivienda. Es decir, nunca tiene los recursos suficientes y es por eso que él termina fracasando en ese sentido. Ahora bien, ¿por qué es un fracaso exitoso? Es exitoso en el sentido de que él no va a querer recurrir nunca a la fuerza, salvo la situación en cuando Lituania aspira a su independencia en 1990, pero en realidad él nunca quiso hacer uso de la fuerza, ni tampoco amaga con esa posibilidad del uso de la fuerza en esas condiciones. Subok relata que incluso cuando había ensayos de guerra nuclear, Gorbachev no quería participar en esos ensayos. Es decir, decía, pero este es un ensayo, tiene que apretar el botón nuclear. No quiero. Es decir, ni siquiera en esas condiciones. Y de hecho, Subok, que es un historiador ruso, ¿no? Porque esto hay que señalarlo, él dice que Gorbachev era una especie de Gandhi, ¿no? Él quería la no violencia, pero que quien lleva adelante el gobierno de la India después de la independencia no fue Gandhi, fue Nehru. Es decir, no podía ser Gandhi gobernando, ¿no? Entonces, ahí es donde el propio Gorbachev se enfrenta con sus propios problemas, incluso de su personalidad. Y lo que va a ocurrir es que él en un momento va a plantear, bueno, ¿cómo reconfigurar a la Unión Soviética? Porque ya el marxismo-leninismo ya había sido abandonado, ya el Partido Comunista era un lastre, y él mismo empieza a plantear, bueno, cómo transformar a la Unión Soviética en un nuevo sistema. En 1991, y esto está bastante olvidado, él plantea la creación de lo que se llamó la Unión de Estados Soberanos. Incluso hubo una serie de plebiscitos para esto que obtuvo la mayoría, que era algo de carácter no ideológico, de mantener a esa vieja Unión Soviética con un nuevo sistema, la Unión de Estados Soberanos. Gorbachev era muy hábil en su manejo de las relaciones públicas, pero en el momento de concretar sus planes políticos era muy difuso. Y de hecho, lo que va a ocurrir es que en agosto de 1991, mientras estaba de vacaciones en Crimea junto a su mujer,
Raisa Gorbachova, es que fueron secuestrados, fueron detenidos por el ala dura del Partido Comunista Soviético, que quería restablecer el viejo orden estalinista y mantener a la Unión Soviética. En esa ventana de oportunidad de agosto de 1991, mientras Gorbachov estuvo detenido y en Moscú se estaba dando esta situación de un golpe de Estado, es donde los tres países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, aprovechan para independizarse y salir de la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética desde agosto del 91 hasta su fin en diciembre de 1991 van a ser 12 repúblicas, ya no 15. ¿No? Estos tres países bálticos se escapan en agosto del 91. Bueno, lo cierto es que ahí es donde ve que el liderazgo lo va a tener Boris Yeltsin, que había sido electo presidente de la República Rusa, ¿no? Recordemos siempre que eran 15 repúblicas. Boris Yeltsin, que era un viejo aparachic del partido, se había independizado del partido y había creado su propia formación y es electo presidente de Rusia. Ahí es donde, en esas circunstancias, Yeltsin toma el control de la situación y contiene al golpe de Estado, que además no tenía el apoyo del propio ejército, no tenía el apoyo de la población. Ahí los medios de comunicación inciden bastante en contener este golpe de Estado, y Gorbachov retorna a Moscú, pero lo cierto es que ya era una figura completamente decorativa, ¿no? Ya no era alguien importante. Los presidentes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se reúnen para ponerse de acuerdo en la disolución de la Unión Soviética y a la declaración de las respectivas independencias. Hay que tener en cuenta que algunos países estaban muy preparados para esto, obviamente los tres bálticos, algunos ni siquiera se lo habían planteado, como los de Asia Central. Esos, bueno, somos independientes, pero en realidad siguieron gobernando como presidentes los antiguos líderes, ¿no? Nazarbayev estuvo hasta hace muy pocos años atrás, y él había sido el secretario general del Partido Comunista de Kazajstán, es decir, siguió la misma gente en varios lugares, pero lo cierto es que Gorbachov se convierte en una figura completamente decorativa hasta que el 25 de diciembre de 1991, ahí ya formalmente desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Gorbachov va a ser una figura bastante odiada dentro de la Unión Soviética y en particular dentro de Rusia, porque a él se le van a achacar los fracasos de lo que fue el Estado soviético. Es decir, él personifica esa etapa final. Yo creo que Gorbachov le dieron el Titanic cuando había golpeado con el iceberg, y para sacar el agua le dieron un jarrito, ¿no? Tomá, haz lo que puedas con esto. Y él trató de hacer lo que pudo, pero bueno, obviamente no podía. Primero, el gran mérito de Gorbachov es, en principio, haber comprendido que el sistema estaba fracasando, pero sus recetas eran por completo equivocadas, ¿no? Él quería volver a esas raíces leninistas y no sabía muy bien qué camino llevar. Por otro lado, y hay que reconocer, Gorbachov podría haber obstaculizado el proceso de transiciones en Europa Oriental. Es decir, podría haber utilizado el ejército soviético que estaba presente en Alemania Oriental, en Checoslovaquia, Polonia, en Hungría, estaba presente el ejército soviético. Sin embargo, permitió que las cosas ocurrieran sin interferir, y de hecho, cuando los líderes de Europa Oriental pidieron ayuda soviética, él ni siquiera los atendió el teléfono. Es decir, podría haber perjudicado todo eso. Por otro lado, en la conferencia de Malta de diciembre de 1989, cuando se encuentra con el entonces presidente Bush, él reconoce que, bueno, que se estaba dando esta palabra que ahora se usa, el nuevo orden internacional, ¿no? Reconoce que se estaba dando un cambio de paradigma, aunque no tenía muy claro hacia dónde iba. Y lo cierto es que la Unión Soviética pone en evidencia su absoluta irrelevancia en los años 90 a nivel mundial cuando se produce la Guerra del Golfo. Que la Unión Soviética acompaña las decisiones de Estados Unidos
en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero no envía tropas, no envía armas a la guerra del Golfo, y todavía existía la Unión Soviética. Es decir, ni siquiera hace algo, simplemente acompaña con su voto favorable. Es decir, yo creo que el mérito de Gorbachov fue haber conducido en paz y con relativa armonía lo que se veía que era un fracaso, y por otro lado, y si uno lo compara con la situación inmediatamente contemporánea de Yugoslavia en los años 90, de que ese proceso de transición y descomposición soviética pacífica, en contraste con lo que pasa en Yugoslavia, con toda esa guerra, que ahí hubo genocidios, hubo campos de concentración, bombardeo sistemático de ciudades. Es decir, en comparación, yo creo que el mérito de Gorbachev fue haber sido el de fracasar pacíficamente. Lo cierto es que Gorbachev en un momento se vuelve a postular como presidente de Rusia en 1996 frente a Yeltsin, que iba a la reelección, y ahí Gorbachev obtiene el 1% de los votos. Es decir, es una situación bastante humillante, ¿no? Porque él había obtenido el Premio Nobel de la Paz en 1990, había sido uno de los líderes más importantes, y yo creo que este rechazo a la figura de Gorbachev en Rusia tiene que ver con que el ciudadano soviético, y en particular ruso, se sentía orgulloso de estar en un país que ponía en jaque al mundo, ¿no? Es decir, era un país importante. Vivimos en la pobreza, vivimos en la miseria, pero somos importantes, ¿no? Tenemos un arsenal atómico, tenemos submarinos nucleares, tenemos satélites, tenemos astronautas, tenemos una base orbitando al planeta Tierra, pero somos importantes, ¿no? Y creo que esa situación de una gran paradoja para el soviético de la calle, de que se perdió la Guerra Fría, sin haber sido derrotados militarmente, llegó a esta situación tan paradojal, y que después, en los años de Vladimir Putin, se intenta como recuperar. Es decir, volvemos a ser un país importante en el mundo, podemos mantener al mundo en vilo con que pueda haber una guerra atómica, miren qué importantes que somos. Bueno, creo que es un buen momento para hacer un espacio de preguntas. Gracias, Ricardo, muy interesante. Y uno fui anotando ahí cosas, y los que quieran preguntar pueden ir anotando, y en la medida de lo posible contestamos, pero bueno, tengo como siempre varias y desordenadas, pero las digo todas de una vez, y vos después cualquier cosa, si querés que repita, Dale. me decís, pero y a veces haciendo comparaciones, ¿no? Y que es parte de la gracia de la historia, ¿no? Comparar con el presente, con países. Esto, voy por lo último que mencionas, voy a ir de lo último a lo primero que me vaya acordando, pero eh, una cosa interesante debe ser, ¿no? Porque cuando a uno, y yo digo de mí, pero quizás otra gente que escucha hablar de Gorbachev, ¿viste? Lo tiene como un estadista, un gran reformista, reformador, o que yo. Bueno, eso es lo que nos llega, ¿no? O lo que uno cree que le llegó no como decir, bueno, este tipo la vio clara, y entonces el mundo iba para un lado, y él lideró ese cambio, ¿no? Y de esta charla de hoy veo que absolutamente no tiene nada que ver con esa, al menos esa percepción que tengo yo. No quiere decir que todos los que están acá tengan la misma, ¿no? Entonces, Es bastante generalizado eso. Es muy interesante porque hay gente que, a ver, hay quienes tienen una visión negativa por la desaparición de la Unión Soviética. Bueno, yo eso lo entiendo, no lo comparto, pero hay, claro, desde Occidente se manejó mucho esta idea de ensalzarlo a Gorbachev, a propósito, ¿no? También porque, bueno, en definitiva era la persona con la que se podía hablar, porque lo otro era infinitamente peor, ¿no? Pero bueno, se lo mostró a Gorbachev como una figura de gran relieve mundial, y que además, bueno, era elegante, sabía comportarse en público. Y uno diría, bueno, eso es básico. No, pero Nikita Khrushchev era un bruto ignorante que iba con el zapato golpeando las mesas, ¿no? Entonces, bueno, en comparación, era una figura con la que se podía hablar y que era amable,
Pero bueno, sí, entiendo esa perspectiva. Sí, ¿no? Digamos, entonces, quizás ahí está parte de la diferencia de percepción, ¿no? Que en Occidente se lo ve de una manera y que en Rusia, y eso eventualmente puede explicar ese 1% del electorado. Igual no sé, en 1996, cuán limpias podrían ser las elecciones, cuánto más pudo haber sacado si la gente igual lo amaba, ¿no? Digamos, porque no sé cómo sería 5%. el 5%, claro, en este caso, ¿no? Porque también ahí después viene esta otra cosa que vos medio mencionabas, inclusive de ahora, que es, y me lo había notado también para él, ¿viste? Porque cuando vos decís, bueno, él no veía esto, no sé cuántos líderes soviéticos formados en ese régimen tan cerrado, tan oscuro, no sé cuántos de ellos tenían acceso a saber que existía otro pensamiento diferente, Sí, que tuvieran la posibilidad de leer. Es como, viste, como un alumno de algún colegio de acá, de alguna zona de la Argentina, donde tenés maestros de determinado sindicato, viste, y vos después te asombrás porque el chico sale hiper kirchnerista o hiper intervencionista o peronista, qué sé yo, y vos decís, pero ¿cómo puede ser? Bueno, es que si vos lo tenés ahí desde que entra a la salita verde hasta que va a la facultad y le están diciendo siempre lo mismo, ¿qué querés que sea? ¿Qué querés que sea libertario? El pibe no puede ser libertario si está siendo sometido a eso desde que nació. Y entonces digo, no sé, porque a determinados niveles hay gente que es cínica, como los que están acá en el poder, que saben que existe otro mundo, que saben que lo que ellos dicen no existe, pero bueno, el nivel de cinismo de esto los lleva a decir las mentiras que dicen. Ahora, no sé si en la Unión Soviética, por ejemplo, Gorbachev y otros, habían tenido contacto con otra cuestión. Vos ahí hablabas de que no sabían ni que existía la escuela de Frankfurt, ¿no? Así que quizás es interesante ver, decir, bueno, si estos tipos están educados y formados en esta tradición, militando el Partido Comunista desde la escuela, difícilmente ellos puedan ver que hay otra alternativa. Existía obviamente todo un mundo de literatura clandestina. Hubo una operación, acá esto parece, ¿no?, de película, pero hubo una operación de la CIA que mandaba libros en forma aparentemente inocente, ya sea desde Suiza como desde Suecia, que tenía una editorial propia que se llama International Literary Center, ¿no?, que mandaba libros a determinadas personas, a veces de filosofía política, de economía, de derecho, pero también de ingeniería, de ciencias. Y hubo dos personajes clave de esos años que durante algunos años recibieron libros. Uno fue Václav Havel y el otro era el entonces obispo de Cracovia, ¿no?, Ajá. que después fue Juan Pablo II. Es decir, ellos empiezan a recibir, no sabían por qué recibían este tipo de libros, pues bueno, obviamente muchos de estos libros no llegaban a destino, entraban en un circuito clandestino. A ver, algunos los destruían, pero otros entraban en un circuito clandestino porque los propios de la aduana los vendían internamente. Pero es muy interesante esto que planteas, porque a ver, tanto Lenin como Stalin sí tenían conocimiento de lo que había afuera, ¿no? Lenin era un personaje que leía mucho, más allá de la interpretación bastante sesgada que le daba a lo que leía, pero leía mucho. Stalin era una figura mucho más culta de lo que el trotskismo Ajá. siempre pretende, ¿no? Stalin tenía mucho conocimiento de arte, de literatura. eh, Obviamente, en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial no podemos pretender que mirara películas existencialistas, miraba películas de westerns, ¿no? Pero sí tenía un gran conocimiento, Stalin. Contrariamente a lo que siempre muestra el trotskismo, ¿no?, que era un bruto. Ajá. Ahora bien, sí, los siguientes sí, Khrushchev y demás, sí, esos no tenían mayor conocimiento, pero lo que es llamativo es que
alguien del Politburó decir que llegaste a las máximas instancias del poder, no tengas acceso a lo que se publica afuera, eso es realmente muy preocupante, ¿no? Es decir, ni siquiera tenían la curiosidad de ver qué es lo que se imprimía afuera. Pero sí, había muchos think tanks y institutos académicos y las academias de ciencias que venían estudiando lo que se producía en Occidente desde las distintas corrientes, y de hecho estos que yo te mencioné, ¿no? Que venían haciendo estos análisis de pronósticos políticos y económicos, ellos sabían lo que se pensaba en Occidente. Pero bueno, también tiene que ver con la propia curiosidad de él de ver hasta dónde estaba dispuesto a tener otras lecturas. Ahora, ahí lo interesante, vos marcaste como una cosa que podría ser negativa, pero termina siendo positiva, esto de decir, bueno, no podés gobernar siendo Gandhi porque no podés llevarlo adelante, pero quizás esa característica de él fue la que hiciera que no intervenía. No sé, si hubiera Puede ser, sido un Putin, quizás todavía estamos con la Unión Soviética, puede ser, ¿no? puede ser, puede ser. Sí, sí, Eh, sí, claramente, puede ser. Eh, es muy interesante eso, pero supongo que es un historiador ruso, él le tuvo acceso a mucha documentación e incluso fue funcionario en tiempos de la perestroika, y él es muy crítico con Gorbachev, no desde el punto de vista de, bueno, era nostálgico de la Unión Soviética, sino fue muy crítico respecto a la personalidad del propio Gorbachev, ¿no? Es decir, que no se animaba a tomar muchas decisiones y dejaba que la situación lo desbordara. Pero bueno, una de las cuestiones que señala es esa, y me parece válido para tenerla en cuenta. Es decir, yo creo que fue Gandhi a pesar de él, quizás, ¿no? Es decir, no porque dijera, bueno, no voy a usar uso de la fuerza, sino porque tenía miedo de las consecuencias. sí, y me parece que además ahí había, bueno, obvio que en esta pequeña charla no podemos abordar todo, ¿no? Pero ahí había todo un contexto. Vos justo hablás ahí de Juan Pablo II, ¿no? Que es una personalidad que es muy influyente en esta cuestión. Es decir, ahí hay un agotamiento económico terrible del país, ¿no? De la Unión Soviética en general Sí, y de Rusia en particular. Eh, Hay una movida en demanda de libertades y de apertura en todo lo que son los países de lo que llamaba, lo que estaban detrás de la cortina de hierro, ¿no? Y con un líder que nunca antes había existido, que era un líder espiritual, que era como el Papa, ¿no? exacto. Apoyando eso, ¿no? Entonces ahí me parece este, que, que ese contexto, bueno, no sabemos nunca, bueno, si no hubiera sido Gorbachev, quién estaba ahí, quién podría haber actuado, o sea, si alguien hubiese hecho otra cosa distinta de la que hacía, pero a su vez, y a esto iba, es decir, era un mundo totalmente agotado, ¿no? Esto que decís vos bueno, Cuba, cuando terminó esto, apareció después, unos años después, Hugo Chávez, y ahora otra vez que Venezuela ya no le puede dar nada, ya están por agotarse, ¿no? Porque Exacto. como siempre decimos, estos populismos o izquierdismos sin dinero no funcionan y ellos no generan dinero porque por su propia estructura no generan. Entonces, es como que ese mundo estaba totalmente agotado. Sí, estaba agotado. A ver, con respecto a lo que señalás de Juan Pablo II y el sindicato Solidaridad, tengamos en cuenta que el momento de mayor tensión fue en 1980, cuando se dan las grandes huelgas aparte en Gdansk, ¿no? En el norte de Polonia, la antigua Danzig. Ahí es donde se declara la ley marcial y se prohíbe al sindicato Solidaridad y se encarcela a Lech Walesa. Pero bueno, la respuesta de Brezhnev fue la respuesta básica, ¿no? Bueno, cerramos todo, pusieron un militar, como era el general Jaruzelski, como presidente de Polonia, más allá de que el
ejército era del partido, ¿no? No era el ejército de Polonia. Así como el ejército de China no es el ejército de China, es el ejército del Partido Comunista Chino. Pero bueno, lo cierto es que la primera respuesta fue esa. Sin embargo, sí, esto ya no es que con Gorbachev se dan todos estos fenómenos, ya venía colapsando el sistema. Una señal bastante anticipada y temprana fue lo de Checoslovaquia en 1968, la Primavera de Praga, es decir, el propio sistema con Alexander Dubček quiso reformarse, veía que esto no estaba funcionando, y de hecho cuando a Gorbachev le preguntaron cuál es la diferencia con la Primavera de Praga en 1968, él dijo años. Es decir, no es que hubiera una diferencia conceptual. La diferencia era la cantidad de años en que se había aplicado uno y otro. Es decir, él se sentía identificado con esto que intentó hacer Alexander Dubček. Dubček, de hecho, fue más operativo que Gorbachev en ese sentido, pero bueno, son circunstancias totalmente distintas, porque Checoslovaquia no era un país que ocupara a otro, ¿no? En el caso soviético sí, era un país que estaba ocupando otros territorios, estaba metido en la guerra de Afganistán, porque desde el 79 hasta 1989 la Unión Soviética estuvo combatiendo en Afganistán. Es decir, había muchos escenarios de guerra en los que estaban involucrados que suponían un gran desgaste de recursos, de soldados muertos, soldados heridos, y todo eso tiene un costo altísimo que, bueno, si uno no se puede mantener a sí mismo, difícilmente puede ayudar a otros. Ahora, bueno, dos cuestiones más, y si no hay preguntas, veo que hoy no he visto ahí, no sé si no estoy leyendo o si no he visto, pero cualquier cosa, ahí hay una, ahí Esteban, pero voy yo a la última y después vamos ahí a la de Esteban, Vale. pero ahí también haces un comentario interesante que me disparó a mí de formación profesional en América Latina, ¿no? Pero es esto de cuando se producen las independencias, los que estaban antes siguen gobernando, ¿no? No es que hay un cambio, tampoco, no es algo novedoso, ¿no? Pues acá pasó lo mismo en América Latina cuando nos independizamos del Imperio Español. En la mayoría de los países, al menos de entrada, los mismos que hasta hace un año eran monárquicos se convirtieron en republicanos. Pues es una Sí. cuestión de conservar el control del poder, de los intereses económicos, etc. Y supongo que aún así, no sé, esto es más especulación, pero a ver cómo la ves. Porque nosotros hablamos de hoy de Rusia, ¿no? De Rusia y qué pasa, etcétera, con Putin y que venía de la KGB, etcétera. Y acá, digamos, para el caso de la Argentina, nosotros seguimos discutiendo peronismo y los únicos peronistas que se van del poder o de la rosca del poder son los que se mueren, porque mientras están vivos y con sus facultades más o menos y peronistas radicales, no hablamos de los de Cambiemos y tal, porque son relativamente nuevos, pero dentro de 20 años supongo yo que vamos a seguir hablando de la reta de Macri y de Lustó y ¿viste? De estos tipos, porque parece que entran ahí y no hay un campo magnético que no lo deja salir nunca. ¿Viste? No sé si es el vicio del poder, la atracción del poder, algunos poder más dinero, porque algunos entran ricos y se van más ricos y otros entran pobres y se van multimillonarios. Pero es decir, es un fenómeno global, ¿no? Y que de repente para nosotros pasó mucho tiempo, desde el año 90, son 30 años de todas estas movidas, Sí. pero en la historia no es tanto, ¿no? Es decir, para que se produzca un verdadero cambio, definitivo, acá todavía estamos, viste, la semana pasada estaban todos peleándose a ver quién era más peronista, celebrando algo que había pasado hace 75 años, ¿viste? Decir, lealtad a Perón, iba a Perón y tal, ¿viste? Y entonces vos decís, bueno, pero no somos los únicos que tiene este tipo de comportamiento. Y me parece Así que los es. cambios son mucho más lentos de lo que nosotros queremos siempre, ¿no? Es decir, sobre todo si se van a hacer cambios positivos, ¿no? Sí, a ver,
Es muy bueno tu comentario. A ver, lo que ocurrió en la Unión Soviética es que había disidentes, pero disidentes sueltos, ¿no? Es decir, Sájarov, por ejemplo. O sea, no había agrupaciones de disidentes. Hubo países que no había ningún tipo de disidencia posible. Rumania, por ejemplo. Estaba todo tan bajo control de Ceausescu, que recordemos que fue doctorado honoris causa de la Universidad de Buenos Aires en los años 70, pero no había margen posible para nada de disidencia en Rumania. Pero en otros sí, o sea, en Polonia, en Checoslovaquia, había movimientos disidentes y eso ayudó al recambio de liderazgos. Lo que ocurrió es lo que yo llamo de la siguiente forma. En Polonia, en Checoslovaquia, incluso en Alemania Oriental, lo que hubo son transiciones de terciopelo, es decir, hubo transiciones negociadas y pacíficas a otros liderazgos, por fuera del partido. En cambio, lo que ocurrió en la Unión Soviética, en Rumania, en Bulgaria en los primeros años, fue las transiciones de hierro, es decir, siguen siendo los mismos. Son la vieja nomenclatura que se cambia de nombre. Es decir, listo, ya no me llamo más Partido Comunista, yo soy el Partido Nacional Democrático Popular, y ya está, y me cambia de denominación. Por eso siguieron los mismos, es decir, ¿qué pasa? Esas nomenclaturas, tengan en cuenta que tenían el control no solo de la administración pública, sino de la justicia, de los servicios de seguridad, los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas, los directores de empresas, de los bancos, es decir, eran todos los mismos. Entonces, ese capital social, ¿quién lo tenía? Es decir, ¿de dónde sale ese empresariado soviético, ruso que después vemos? Es gente que era parte del sistema. Es decir, controlaban todo, con lo cual cambian de denominación, pero siguen siendo los mismos actores de siempre. Y recién ahora estamos viendo en algunos países, por ejemplo en Ucrania, estamos viendo que están cambiando, ¿no? Pero durante décadas siguieron siendo los mismos personajes, ¿no? A veces, bueno, podía cambiar el nombre, pero básicamente eran los mismos. Y esas son transiciones de hierro, es decir, cambió el nombre del sistema. No se llama más Partido Comunista. Incluso, quizás pasa inadvertido, pero el Partido Comunista ruso actualmente sigue existiendo, no es de oposición, es absolutamente putinista, ¿no? Es decir, viste que hace poco estas dos regiones separatistas, ¿no?, ocupadas por Putin, estas de Lugansk y Donetsk, el Parlamento ruso aprobó reconocerlas primero como repúblicas populares. Bueno, esa fue una moción del Partido Comunista Ruso. Es decir, más pro-Putin imposible, ¿no? Entonces, siempre está el ingenuo y dice, no, mirá, hay otros partidos que votan. Sí, son más putinistas que de Putin, ¿no? Es decir, son absolutamente funcionales, y es lo que pasaba en Europa Oriental antes. Había otros partidos, porque en la práctica no tenían incidencia, eran sellos de goma al servicio del líder, y que nunca iban a votar en contra. Ahí, bueno, ahí habilité el chat, porque es cierto que yo lo tengo que habilitar, lo suelo habilitar al final, pero ahí hay para preguntas y respuestas, ahí sí, eso está bien disponible. Así que ahí Fernando me avisaba de esa cuestión del chat. Esteban pregunta, agradece, y había otros que también agradecían, porque obviamente presentar así, hacer esa introducción de 70 años y después rematar con 6 años en 40 minutos o 45 minutos es todo un mérito, y además que se entienda. Hasta yo lo fui entendiendo y fui aprendiendo cosas. Todavía no, pero no importa. Bueno, eso es lo que uno cree que va entendiendo. Esa es la gracia del buen profesor, hacer creer al alumno que entiende. Así que yo me voy hoy aprendiendo cosas nuevas. Pero pregunta ahí Esteban, si dentro del sistema académico de la Unión Soviética hubo algún diagnóstico para superar el tema del estancamiento. Es interesante la pregunta, voy a decir, bueno, estos tipos estuvieron 70 años con el mismo manual, como los peronistas acá y el gobierno actual nuestro,
que está 70 años con el mismo manual y haciendo las mismas cosas y se quejan que sale mal? ¿O en algún momento vieron algún tipo, no sé, en este caso de apertura? Bueno, vos hablabas ahí de la NEP, que quizás Sí, hubo como un bueno, resurgir de sí, eso. sí, sabés que existía eso. Además de las universidades, y este sistema sigue vigente en todo el ex mundo soviético. O sea, me refiero a la ex Unión Soviética y me refiero a los países como República Checa, Polonia, Hungría, sigue existiendo esto, de que están las universidades y existen las academias de ciencias. No como las entendemos nosotros, ¿no? Sino que es como un ámbito por encima de las universidades. En las academias de ciencias, sí, había varios institutos que venían estudiando esto de las transiciones o a una economía al estilo como era antes del estado del bienestar, el estilo nórdico, o bien economías de mercado. Sí, en esos ámbitos muy reducidos se sabía, se estudiaba, incluso se estudiaban posibles transiciones. Es decir, esto estaba. Formalmente se enseñaba el marxismo-leninismo, ¿no? En la universidad, todo esto, eso se enseñaba. Ahora, sobre todo a partir de 1968, ahí empezaron a estudiar otros modelos. Obviamente con limitaciones, ¿no? Porque, bueno, tampoco es que podían viajar, pero había un conocimiento de esto y se estudiaba. Lo que pasa es, bueno, como siempre, hay que ver cuánta permeabilidad hay para escuchar voces e ideas que a uno no le gustan, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Eh, Ahí estaba contestando en el chat que alguien preguntaba si esto está grabado. Lo estamos grabando, en la semana entrante seguramente lo van a subir a la web de la UCEMA para el que lo quiera ver desde, desde el inicio, desde el comienzo, ¿no? Pues sí, a veces el horario no es el más cómodo para todos. Bueno, si no hay Sí, otra... lo que querría agregar es, Sí. Gorbachev escribió sus memorias, que fueron publicadas, yo creo que habrán sido publicadas en 99, 2000, ahora no recuerdo, son 2 tomos, Plaza y Janés lo publicaron en ese momento. Para quien quiera entender, no sirven para nada esas memorias. Son memorias absolutamente lavadas, tediosas, pero no aportan nada. Creo que aporta más el libro Perestroika, que obviamente hoy hay que ir a alguna librería de viejos a buscarlo, para entender un poco qué es lo que él suponía que iba a ser sus cambios. Uno hoy lo lee y hasta le produce como cierta ternura por la ingenuidad, pero en realidad las memorias son absolutamente desmemoriadas y no sirven para nada. Yo lo advierto para quien crea que, uy, acá voy a encontrar la clave. No. Es un buen consejo, no solo para ahorrar dinero, sino ahorrar algo más importante, que es tiempo de lectura. Exacto, o sea, Porque cuando yo uno lee una cosa, está dejando de en, leer otra, ¿no? en mi Entonces, último libro cito algunas partes, pero no, la verdad como es que para no, dar no cuenta, ¿cuál es conozco. el último de tus libros? Yo ya no digo los libros porque si no nos perdemos 20 minutos. Bueno, se puede dar una primicia, creo que lo hablamos en el encuentro anterior de este año. Ya en febrero va a estar, febrero de 2023 ya va a estar el libro sobre Checoslovaquia publicado. Bueno, excelente. Bueno, seguramente haremos una presentación de rigor en el seminario de historia. Bueno, Así que, bueno, entonces ahí aparece la cuestión, ¿sí? Bueno, Ricardo, gracias por tu tiempo, por la claridad de la explicación de temas que para nosotros son medio de oídos, aún yo que me dedico a la historia y tal, cada uno tiene que meterse en determinados temas y obviamente que Europa Oriental es más ajeno para la mayoría de nosotros, por más que sea un tema tan importante. Y considero yo también acá, porque vivimos en un país de mucha gente de izquierda y muy ilusa con la izquierda y muy impulsora de todas estas cosas. Y no tienen
la menor, o sea, así como yo no tengo idea de muchas cosas que pasaron, pero esto no tiene idea de la tragedia que fue todo eso, ¿viste? Y tiene una visión idílica del comunismo y del socialismo, etcétera, que, bueno, vos contabas ahí que Gorbachov medio trataba de justificar lo injustificable, hablando de Stalin y compañía, porque bueno, formaron parte, finalmente, esto forma parte de algo que yo también muchas veces menciono, que lo vi escrito en Carl Sagan, quizás no sea él el único que lo haya, o el primero que lo haya dicho, ¿no? Pero decir, esto de, bueno, cuando vos estuviste viviendo tantos años en una farsa o en una mentira y te das cuenta que es mentira, es difícil admitirlo y Sí, cambiar, porque de alguna manera vos estás diciendo, bueno, yo fui un tonto 30 años y, bueno, sí, ya estoy acá. Más allá sí, sí. de estos que están metidos en la rosca porque ganan dinero con eso y se hicieron, y tienen un nivel de vida que o sea, están los que te militan el ser funcionario público y estar en determinados lugares, porque si fueran a trabajar al ámbito privado serían, estarían anotándose para un IFE, porque no tendrían de cómo justificar su nivel de vida. Pero hay otra gente que no, y que cree realmente en eso y te lo milita, etcétera, porque de alguna manera es decir, me engañó toda la vida, ¿viste? Es como esa persona que es engañada por su pareja y es el último en admitirlo cuando todos los amigos se lo dicen, porque bueno, finalmente es feo Mira, te voy a contar descubrir que has una sido anécdota engañado. personal. Sí. En el año 2015, 2016, en un bar al lado, una mesa al lado, se sienta Jorge Altamira. Entonces fui a saludarlo. Bueno, nos pusimos a hablar, le conté dónde había estudiado, qué había estudiado, y él me dijo, yo desde 1989 en adelante no leí nada más sobre Europa Oriental. Mm, ya Es se la dio cuenta. negación absoluta, listo, eso no existió, se derrumbó el socialismo, yo no quiero saber, listo, ya está. Pero Claro, bueno, me dijo eso. Desde 1989 en adelante no leí más nada sobre Europa Oriental. claro. Hubiese tenido Dije, que bueno, cambiar su... dije, cuando quiera charlamos. Es así. Bueno, Ricardo, gracias por tu tiempo. Ahora sí te dejo para continuar con lo tuyo. Saludos a todos, gracias a todos los que vinieron. Y el 9 de noviembre, entonces a esta hora va a estar hablando Silvia Mercado sobre su libro El presidente que no quiso hacer, ¿no? Que no quiso ser y que no quiso hacer también porque no hace absolutamente nada bueno. Pero eso se lo vamos a preguntar a Silvia dentro de 2 semanas. Saludos a todos, Bueno, gracias, nos vemos.